Hoy nos sumergiremos en un escenario donde el clima se convierte en cómplice del terror. 7 historias de asesinatos en días lluviosos. Prepárense para escuchar relatos escalofriantes de crímenes ocurridos bajo el sonido de la lluvia, cuando calles vacías, truenos y cielos grises crean el ambiente perfecto para lo inesperado. Exploraremos casos reales y llenos de suspenso, mostrando cómo la lluvia puede ocultar pasos, borrar huellas y convertir un día cualquiera en una pesadilla. Así que, siéntense, escuchen el sonido de la lluvia afuera, y comencemos este viaje escalofriante. Y antes de que el clima empeore, aprovechen para suscribirse al canal, activar la campanita y dar un me gusta. Esto ayuda mucho al canal y garantiza que no se pierda ningún contenido aterrador como este. ¡Vamos! 1. El paraguas rojo. Londres, marzo de 2022. Era una noche de lluvia incesante, de esas en las que las calles parecen desiertas y las farolas se difuminan en los charcos. Emily Carter, de 24 años, salió del trabajo poco después de las 10 de la noche, apresurándose por la acera de Camden Town. Vestía ropa casi siempre oscura, llevaba una pequeña bolsa e intentaba proteger su móvil del agua mientras le decía a su madre que iba de camino a casa. Emily era cautelosa, evitando atajos y siempre tomando la ruta mejor iluminada. Pero esa noche, la tormenta y el viento gélido la obligaron a buscar refugio bajo los toldos, desviándose de su ruta habitual. Las cámaras de seguridad captaron a Emily caminando sola, mirando hacia atrás varias veces, quizá molesta por el sonido de sus propios pasos o por la sensación de ser observada. A las 10:37, aparece en la esquina de una calle lateral, donde un hombre con un paraguas rojo se acerca a ella. Es alto, lleva un abrigo negro y mantiene el rostro parcialmente oculto por el ala de su sombrero. Intercambian algunas palabras. Tras un breve momento de vacilación, Emily acepta la invitación a compartir el refugio del paraguas. Caminan juntos hasta la entrada de un callejón estrecho, donde desaparecen de la grabación. Desde entonces, Emily nunca fue vista de nuevo. A su madre le extrañó su tardanza e intentó contactarla varias veces, pero no hubo respuesta. A la mañana siguiente, llamaron a la policía. La búsqueda comenzó de inmediato. Equipos registraron la zona, interrogaron a los comerciantes y revisaron horas de grabaciones. No había rastro de Emily ni del hombre del paraguas rojo. Solo se encontró uno de sus pendientes cerca de una alcantarilla en el callejón, junto a un charco de sangre que ya había sido diluido por la lluvia. La investigación reveló que en los últimos 2 años se habían producido otras 4 desapariciones en circunstancias similares, siempre en noches de tormenta. Las víctimas eran mujeres jóvenes, vistas por última vez caminando solas, y en al menos 2 casos, acompañadas por un desconocido con un paraguas rojo. Las grabaciones de seguridad nunca captaron con claridad el rostro del hombre, quien parecía ser muy consciente de los puntos ciegos de las cámaras y de las horas de menor actividad. El caso cobró relevancia en periódicos y redes sociales. Los vecinos empezaron a evitar salir de noche los días de lluvia. Grupos de voluntarios organizaron patrullas y campañas de concienciación, pero el miedo se extendió. La policía intensificó las patrullas, pero no encontró nuevas pistas. El paraguas rojo se convirtió en un símbolo de alerta y paranoia. Se multiplicaron los reportes de avistamientos, muchos de ellos infundados, lo que avivó el pánico colectivo. La familia de Emily estaba sumida en la desesperación. Su madre, Sarah, daba entrevistas emotivas, pidiendo información y ofreciendo recompensas. Su padre, Mark, pasaba las noches recorriendo calles y callejones, colocando carteles y hablando con los vecinos. Sus amigos abrieron perfiles en redes sociales y presionaron a las autoridades para obtener respuestas. La presión llevó a la policía a reabrir casos antiguos y a cotejar los datos de personas desaparecidas de los barrios vecinos. Durante la investigación, surgieron informes de mujeres que habían sido abordadas por un hombre amable que siempre les ofrecía refugio bajo un paraguas rojo en las noches lluviosas. En todos los casos, el hombre parecía conocer detalles de las rutinas de las víctimas, como si las hubiera estado observando durante días. Algunas lograron negarse y seguir adelante, otras aceptaron, y afortunadamente, no pasó nada. Pero el patrón era claro. El depredador prefería las noches lluviosas, los callejones mal iluminados y las víctimas solitarias. La policía finalmente identificó a los sospechosos, pero ninguno fue acusado formalmente. El paraguas rojo, comprado en una tienda departamental común y corriente, era imposible de rastrear. El hombre nunca dejó huellas dactilares, y las pocas imágenes disponibles siempre estaban distorsionadas por la lluvia o los ángulos de la cámara. El caso se archivó, pero el miedo persistió. En los meses siguientes, se produjeron otras desapariciones en ciudades cercanas, siempre en circunstancias similares. El patrón se repetía. Lluvia intensa, calles vacías, un desconocido con un paraguas rojo. Las autoridades comenzaron a trabajar con la hipótesis de un asesino en serie errante, alguien que conocía bien la ciudad y sabía desaparecer sin dejar rastro.
Expertos en criminología analizaron el perfil del sospechoso. Alguien meticuloso, paciente, capaz de mimetizarse con la multitud y actuar sin levantar sospechas. La historia de Emily Carter se ha convertido en un símbolo del miedo urbano. Su familia nunca dejó de buscarla, organizando vigilias y manteniendo el caso vigente en la prensa. El paraguas rojo se convirtió en una leyenda, tema de podcast, documentales y debates sobre seguridad urbana. Las mujeres empezaron a evitar salir solas en las noches de lluvia, y las aplicaciones de transporte informaron de un aumento de viajes en esas ocasiones. El caso sigue abierto, sin resolver. El hombre del paraguas rojo nunca ha sido identificado, y el paradero de Emily sigue siendo desconocido. Para muchos, la historia es un sombrío recordatorio de que, incluso en las ciudades modernas y vigiladas, el peligro puede acechar en los detalles más banales. Un gesto amable, un objeto común, una invitación a compartir un refugio de la lluvia. Y que, en las noches de tormenta, la línea entre la vida cotidiana y la pesadilla puede cruzarse en silencio, bajo la apariencia de un paraguas rojo. 2. El ciclista de la lluvia. Inglaterra, Northumberland, octubre de 2023. El pequeño pueblo de Hexham, rodeado de campos y bosques, siempre ha sido conocido por su clima inestable y sus carreteras sinuosas. Pero en los últimos meses, un nuevo temor se ha apoderado de la comunidad. Conductores han comenzado a ser asesinados en noches de tormenta, a menudo en tramos desolados de carreteras rurales. El patrón era claro: lluvias torrenciales, poca visibilidad y un ataque repentino que deja a las víctimas sin posibilidad de defenderse. Todo comenzó un viernes por la noche, cuando se encontró el cuerpo de un camionero dentro de su propio vehículo, estacionado al borde de una carretera rural. No había señales de robo, solo una herida punzante en el cuello y el parabrisas cubierto de sangre y agua de lluvia. En los días siguientes, surgieron otros casos similares: un profesor, una enfermera, un repartidor, todos muertos durante tormentas, siempre en carreteras con poco tráfico. La policía, presionada por la prensa y el creciente pánico de la población, intensificó las patrullas e instaló cámaras en puntos estratégicos. Pero el asesino parecía anticipar cada movimiento. Solo actuaba en los peores momentos de las tormentas, cuando el ruido del agua y el viento ahogaba cualquier llamada de auxilio. Los testigos comenzaron a reportar la presencia de un motociclista encapuchado, que siempre rondaba la zona antes de los crímenes. Algunos dijeron haber visto los faros de la motocicleta atravesando la oscuridad, otros reportaron el sonido del motor acelerando y desapareciendo en el horizonte poco después de cada asesinato. El miedo se extendió rápidamente. Los residentes evitaban salir en las noches lluviosas, los bares y restaurantes cerraban temprano, y se formaron grupos de vigilancia para intentar proteger los tramos más peligrosos de la carretera. La policía instaló controles, pero el motociclista nunca fue atrapado. Parecía conocer cada atajo, cada giro, cada escondite de la zona. La investigación reveló detalles inquietantes. En todos los casos, las víctimas habían detenido sus vehículos por alguna razón: una llanta pinchada, un fallo eléctrico o simplemente para esperar a que amainara la lluvia. El asesino atacó con rapidez y precisión, sin dejar rastro alguno más allá de las huellas de las llantas de la motocicleta en el lodo y, en algunos casos, una nota que decía: nadie escapa de la lluvia. Los expertos concluyeron que el asesino probablemente tenía entrenamiento militar o experiencia de caza, dada la sangre fría y la eficacia de sus ataques. La tensión llegó a su punto álgido cuando, en una noche tormentosa, un policía encubierto intentó usar un coche señuelo en uno de los tramos más peligrosos de la carretera. La operación casi terminó en tragedia. El agente fue atacado, pero sobrevivió por los pelos, logrando solo ver brevemente al atacante. Un hombre alto con guantes negros, casco de espejo y un impermeable oscuro, que desapareció en el bosque antes de que llegaran los refuerzos. El caso atrajo la atención nacional, con equipos de noticias acampando en la ciudad y expertos en criminología intentando perfilar al Rainbiker. En los meses siguientes, los asesinatos continuaron, siempre en noches de tormenta. La ciudad se puso en alerta permanente. Las familias cambiaron sus rutinas, los conductores comenzaron a viajar en convoys y la policía creó un centro de emergencia exclusivo para las noches de lluvia. Aún así, el asesino permaneció impune, desafiando a las autoridades y alimentando el terror colectivo. La comunidad traumatizada comenzó a especular sobre la identidad del criminal. Algunos creían que era un vecino con deseos de venganza. Otros decían que era un exmilitar perturbado o incluso un camionero que conocía los horarios y rutas de todos los conductores de la zona. La policía arrestó a los sospechosos, pero todos fueron liberados por falta de pruebas. El miedo y la paranoia se apoderaron de la ciudad. Cualquier motocicleta a la distancia causaba pánico, y el sonido de un motor acelerando bajo la lluvia se convirtió en sinónimo de muerte. El caso nunca se resolvió. El motociclista de la lluvia desapareció tan repentinamente como había aparecido,
dejando tras de sí un reguero de cadáveres, familias destrozadas y una comunidad marcada por el miedo. Las carreteras de Hexham nunca volvieron a ser las mismas. Hasta el día de hoy, los conductores evitan viajar de noche cuando empieza a llover, y el misterio del asesino encapuchado se cierne como una sombra sobre la ciudad. La historia, basada en relatos reales e investigaciones policiales, se ha convertido en tema de documentales, podcast y debates sobre la seguridad en zonas rurales. Los expertos destacan la sangre fría y la planificación del asesino, quien aprovechó el clima y el aislamiento de las carreteras, explotando el miedo y la vulnerabilidad de sus víctimas. Para los residentes de Hexham, el motociclista de la lluvia es más que una leyenda urbana. Es un recordatorio constante de que, incluso en los lugares más tranquilos, el peligro puede surgir en las noches más oscuras y que bajo la lluvia, nadie está realmente a salvo. 3. La ventana del quinto piso. Hamburgo, Alemania, octubre de 2023. El edificio de apartamentos Einsbutt-Teller Chaussee siempre se ha considerado un refugio seguro, hogar de familias, jóvenes profesionales y jubilados. Pero en los últimos 6 meses, una serie de horripilantes asesinatos han convertido el edificio en una pesadilla colectiva. El patrón siempre ha sido el mismo. En noches de fuertes lluvias, alguien es encontrado muerto en uno de los apartamentos de la quinta planta, con claros signos de forcejeo y marcas de un allanamiento. El miedo y la paranoia se han apoderado de los residentes, que han empezado a evitar salir de sus casas en cuanto empiezan a caer las primeras gotas de lluvia. El primer caso, ocurrido en mayo, pareció ser un accidente. Una mujer de 67 años fue encontrada muerta en su apartamento del quinto piso, con la ventana abierta a pesar de la tormenta. La policía inicialmente atribuyó la muerte a una caída, pero pronto se sucedieron otros casos: un estudiante extranjero, una pareja de turistas, un ejecutivo solitario. Todos fueron asesinados en noches lluviosas, siempre en apartamentos del mismo piso. El asesino parecía actuar con precisión quirúrgica, eligiendo a sus víctimas y entrando y saliendo del edificio sin ser detectado. La rutina de los residentes se desintegraba poco a poco. El administrador del edificio, Herr Klein, instaló cámaras de seguridad en cada planta, especialmente en el ascensor y las escaleras. Sin embargo, las imágenes solo aumentaban el misterio. Un hombre de estatura media, siempre con abrigo oscuro y sombrero, era visto entrar al edificio solo durante las tormentas. Nunca usaba el ascensor, sino que subía las escaleras con calma, con el rostro oculto por las sombras y el ala de su sombrero. Después de cada crimen, se le veía salir con la misma calma, desapareciendo bajo la lluvia antes de que nadie pudiera confrontarlo. La policía intensificó la investigación, pero no encontró huellas dactilares ni señales de entrada forzada. El asesino parecía conocer cada detalle del edificio. Sabía que puertas crujían, que ventanas estaban sin llave e incluso que apartamentos estaban vacíos. Los residentes comenzaron a sospechar unos de otros y la tensión aumentó. Los grupos de WhatsApp rebosaban de teorías. ¿Se trataría de un antiguo residente buscando venganza? ¿Un empleado del edificio? ¿O de alguien de fuera, obsesionado con el edificio? El miedo se apoderó de la rutina diaria. Los niños empezaron a dormir con sus padres. Los ancianos evitaban abrir la puerta a desconocidos y los jóvenes profesionales consideraron mudarse. El administrador del edificio organizó reuniones de emergencia, pero el ambiente era de desconfianza generalizada. Una residente relató haber visto, durante una tormenta, la silueta de un hombre de pie frente a la ventana del pasillo, mirando fijamente la puerta del apartamento vecino. Otra dijo haber oído pasos pesados subiendo las escaleras y susurros apagados provenientes del pasillo, pero al abrir la puerta, solo encontró un pasillo vacío y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Los medios locales apodaron al asesino el hombre de la lluvia. Los informes sensacionalistas alimentaron el miedo, y el edificio quedó casi vacío. Muchos se mudaron, otros comenzaron a dormir a la intemperie en las noches de tormenta. El administrador del edificio contrató guardias de seguridad, pero fue en vano. En octubre, durante la peor tormenta del año, se encontró otra víctima, un joven abogado, hallado muerto con la ventana abierta, mientras el viento y la lluvia entraban a cántaros en el apartamento. Las cámaras volvieron a mostrar al hombre de la capa oscura subiendo las escaleras, entrando al apartamento y saliendo minutos después. La policía descubrió que, en cada caso, el asesino entró por una puerta lateral del edificio, que se usaba solo para entregas y rara vez estaba cerrada con llave. Parecía saber exactamente cuándo atacar. Esperaba a que el sonido de la lluvia amortiguara los ruidos y usaba guantes y herramientas para no dejar rastro. En una escena, un vecino informó haber oído pasos en el pasillo y haber visto una sombra frente a la puerta, pero al abrirla, solo encontró un pasillo vacío y la ventana del quinto piso cerrándose de golpe. La investigación se profundizó. La policía comenzó a entrevistar a exempleados del edificio, antiguos residentes e incluso repartidores que se encontraban en la zona. Descubrieron que,
Años antes, un trabajador de mantenimiento había sido despedido tras un accidente que le dejó secuelas físicas y psicológicas. Vivía en el 5º piso y, según informes, había desarrollado una obsesión con el edificio y sus residentes. La policía intentó localizarlo, pero había desaparecido, sin domicilio fijo ni familiares conocidos. El clima de paranoia se intensificó. Los residentes comenzaron a reforzar las cerraduras, instalar alarmas, evitar abrir las ventanas en noches de tormenta e incluso contratar empresas de seguridad privada. El edificio, antaño símbolo de convivencia y seguridad, se convirtió en un lugar de silencio y desconfianza. Los niños dejaron de jugar en los pasillos, y los pocos que quedaban evitaban el contacto visual en los ascensores. El miedo se extendió por Hamburgo. Otros edificios reportaron casos similares, pero ninguno con la regularidad y precisión de los asesinatos en Eimsbütteler-Chaussee. El hombre de la lluvia se convirtió en una leyenda urbana, tema de debates, podcast y reportajes de investigación. Familias enteras se mudaron, dejando apartamentos vacíos y pasillos oscuros donde el sonido de la lluvia parecía resonar aún más fuerte. La policía intentó montar operativos de vigilancia durante las tormentas, pero el asesino nunca fue capturado. Una noche, un policía encubierto oyó pasos en el pasillo del 5º piso, pero al salir de su escondite, solo encontró la puerta del apartamento entreabierta, una ventana abierta y un olor a tierra mojada mezclado con el de la sangre. Ni rastro del asesino, solo el sonido de la lluvia y un miedo creciente. El caso sigue sin resolverse. El asesino nunca ha sido identificado, y los asesinatos cesaron tan repentinamente como comenzaron. El edificio, antaño símbolo de seguridad y comunidad, se ha convertido en un lugar de silencio y desconfianza. Para quienes quedan, cada trueno es un recordatorio del terror que puede acechar tras una ventana abierta, y que en las noches de lluvia, el peligro puede subir sigilosamente por las escaleras, sin ser detectado, listo para atacar de nuevo. Hola chicos. Las historias de asesinatos en días lluviosos son escalofriantes, ¿verdad? Si disfrutan de estas historias de suspenso, tómense un descanso, suscríbanse al canal y denle me gusta. Esto realmente ayuda al canal a crecer y me motiva a seguir trayendo más contenido escalofriante. Ahora, volvamos a las siguientes historias. Aún queda mucha tensión y lluvia por delante. 4. El sonido de las gotas. Ámsterdam, noviembre de 2023. El escritor español Javier Morales, de 38 años, vivía solo en un pequeño apartamento en el barrio de De Pig, una zona residencial conocida por sus calles tranquilas y acogedores cafés. Javier pasaba las noches escribiendo a la luz de una lámpara, escuchando el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, un sonido que siempre lo había tranquilizado, hasta que empezó a asociarlo con el terror. Todo empezó un domingo por la noche, cuando Javier leyó en las noticias sobre un brutal asesinato ocurrido a pocas cuadras de allí. La víctima, una joven estudiante, fue encontrada muerta en su apartamento durante una tormenta. En los días siguientes, ocurrieron otros crímenes similares, siempre en noches lluviosas. Un anciano, una pareja de turistas, un artista local. Las víctimas aparentemente no estaban relacionadas, pero el patrón era claro. Cada noche lluviosa, alguien del barrio era asesinado. Javier, fascinado por las historias de crímenes reales, empezó a anotar los detalles de los casos, intentando encontrar conexiones. Se dio cuenta de que cada noche de tormenta sentía una creciente inquietud, como si lo estuvieran observando. Empezó a notar figuras afuera, siluetas de pie bajo la lluvia y sombras moviéndose entre las farolas. Una noche, mientras escribía, oyó un suave golpe en la puerta. Al abrir, no encontró a nadie, solo una nota empapada. Tus ojos ven demasiado. Al principio, Javier pensó que era solo paranoia alimentada por el aislamiento y el exceso de trabajo. Pero las notas seguían llegando. ¿Sabes lo que pasa? Aléjate de las ventanas. Te veo escribiendo. El miedo se apoderó de él. Javier evitaba salir de noche y cubría las ventanas con cortinas gruesas. Aún así, se sentía vigilado, sobre todo cuando empezó a llover y el sonido de las gotas se hizo más fuerte. La policía investigó los asesinatos, pero no encontró pistas concretas. Las cámaras de seguridad del barrio solo captaban figuras encapuchadas, siempre en noches de lluvia intensa, cuando la visibilidad era mínima. El asesino parecía conocer bien las rutinas de las víctimas y los puntos ciegos de las cámaras. Javier notó que, cada noche del crimen, alguien rondaba su edificio, deteniéndose bajo la farola frente a su ventana. Su miedo se convirtió en paranoia. Empezó a dormir armado con un cuchillo de cocina y a registrar cada movimiento sospechoso en un diario. Una noche, durante una tormenta particularmente fuerte, Javier se despertó con el sonido de las gotas de lluvia, más fuertes de lo habitual. Al mirar por la ventana, vio a un hombre de pie en la acera, con un paraguas negro en la mano y mirando directamente a su apartamento. El hombre permaneció inmóvil durante varios minutos antes de desaparecer en la oscuridad. A la mañana siguiente,
Javier encontró otra nota, esta vez pegada en la puerta de su edificio. Tú eres el siguiente. Desesperado, Javier acudió a la policía y tomó las notas como prueba. Los investigadores lo oyeron, pero no le prestaron mucha atención, pensando que podría ser una broma telefónica. Sintiéndose impotente, Javier instaló una cámara oculta en la ventana de la sala. La noche siguiente, mientras llovía, capturó imágenes de un hombre encapuchado merodeando por el edificio, mirando hacia arriba, en un momento dado, apuntando la cámara como si supiera exactamente dónde estaba. La tensión psicológica alcanzó su punto álgido cuando Javier empezó a recibir llamadas anónimas de madrugada. Al otro lado de la línea, solo se oía el sonido de la lluvia y una respiración agitada. Dejó de dormir, empezó a escribir solo durante el día y consideró irse del apartamento. Pero el miedo a que lo siguieran era mayor que el miedo a quedarse. Una noche de tormenta, Javier oyó pasos en el pasillo del edificio. El sonido se acercaba a la puerta, seguido de un golpe sordo. No la abrió, pero pasó horas escuchando el sonido de las gotas de lluvia mezclado con el suave ir y venir de los pasos. A la mañana siguiente, encontró una nueva nota. No puedes esconderte para siempre. El otrora tranquilo barrio se sumió en la paranoia. Los residentes empezaron a cerrar puertas y ventanas con llave, a instalar alarmas y a evitar salir en las noches lluviosas. La policía intensificó las patrullas, pero el asesino seguía actuando, siempre un paso por delante. Javier, exhausto y traumatizado, escribió un artículo detallando su experiencia, advirtiendo del peligro y la sensación de impotencia ante un depredador invisible. El caso nunca se resolvió. El asesino desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí un reguero de cadáveres, notas amenazantes y una comunidad marcada por el miedo. Javier se mudó a otra ciudad, pero nunca pudo librarse de la sensación de ser observado, sobre todo cuando empezó a llover y el sonido de las gotas resonó por la casa. La historia de Javier ha sido tema de noticias, podcast y debates sobre seguridad urbana. Para los residentes de The Pig, el sonido de las gotas es más que un recordatorio aterrador. Es una advertencia de que incluso en los lugares más seguros, el peligro puede acechar, y que a veces el asesino conoce cada paso, cada rutina, cada secreto de sus víctimas. 5. El pasajero nocturno. Lyon, Francia, noviembre de 2023. Se acercaba el otoño con tormentas constantes, y las calles de la ciudad estaban casi desiertas cada vez que llovía con fuerza. Era en esas noches que los conductores de servicios de transporte, buscando aumentar sus ingresos, aceptaban viajes a barrios remotos, confiando en la seguridad del sistema y en su rutina laboral. Pero en cuestión de meses, 4 conductores desaparecieron sin dejar rastro, todos durante intensas tormentas. La policía, presionada por familiares y la prensa, inició una investigación que pronto reveló un patrón inquietante. El primer caso involucró a Karim, un hombre de 41 años y padre de 2 hijos que salió a trabajar un viernes lluvioso y nunca regresó. Su coche fue encontrado días después en un camino rural, con las puertas abiertas de par en par, el asiento del conductor manchado de sangre y su teléfono móvil destrozado contra el asfalto. No había señales de forcejeo en el lugar, pero las huellas en el barro indicaban que alguien se había adentrado en el bosque cercano. La policía inicialmente creyó que se trataba de un robo, pero no se llevaron nada. Semanas después, durante otra tormenta, el joven conductor Pierre, de 28 años, aceptó que lo llevaran al barrio de Saint-Fons, un barrio industrial y mal iluminado. Las cámaras de tráfico captaron su entrada, pero nunca su salida. El vehículo fue encontrado abandonado en un estacionamiento, con el GPS y el tablero destrozados. Los investigadores observaron que, en ambos casos, el pasajero había usado el mismo nombre en la aplicación, Antoine L. La noticia se extendió rápidamente entre los conductores, quienes comenzaron a evitar ir a barrios remotos en noches lluviosas. Aún así, otras 2 desapariciones ocurrieron en circunstancias idénticas: una tormenta, una fuga a zonas alejadas y el mismo nombre falso. Los autos siempre se encontraban en lugares apartados, con indicios de que el conductor había sido sorprendido y rápidamente reprimido. En uno de los vehículos, la policía encontró una nota manuscrita: no debería haber venido. La tensión aumentó entre los profesionales del sector. Grupos de conductores establecieron redes de alerta, compartiendo información sobre pasajeros sospechosos y rutas peligrosas. El miedo era palpable, y muchos comenzaron a trabajar solo durante el día. La empresa de transporte intentó tranquilizar a los empleados, pero poco pudieron hacer ante el creciente misterio. La investigación policial se centró en el perfil de Antoine L. Descubrieron que el usuario usaba números de teléfono desechables, correos electrónicos temporales y tarjetas de crédito prepago, lo que hacía casi imposible rastrear su identidad. Los viajes siempre se solicitaban desde diferentes puntos de la ciudad, pero el destino final era invariablemente un barrio remoto, con pocas casas y poca iluminación.
Las horas de las llamadas coincidían con el punto álgido de las tormentas, cuando había poco tráfico en las calles y la posibilidad de encontrar testigos era casi nula. La policía revisó horas de grabaciones de cámaras de seguridad, pero nunca se capturó con claridad al pasajero. En un vídeo, solo se ve una silueta encapuchada entrando al coche. En otro, un paraguas negro cubre el rostro del sospechoso. Testigos informaron haber visto a un hombre alto con abrigo oscuro esperando bajo la lluvia en una parada de taxis, pero nadie pudo describir su rostro. En ambos casos, las víctimas parecían haber sido atraídas a una emboscada cuidadosamente planeada. La prensa local apodó al criminal el pasajero nocturno. Los informes sensacionalistas alimentaron el miedo y la ciudad se sumió en un estado de paranoia. Las aplicaciones de transporte informaron de una disminución en el número de viajes nocturnos, y los conductores comenzaron a exigir identificación adicional a los pasajeros. La policía montó operativos de vigilancia en barrios sospechosos, pero el delincuente parecía anticipar cada movimiento, cambiando su ruta y estrategia con cada tormenta. El caso atrajo la atención nacional. Expertos en criminología destacaron la sangre fría y la planificación del asesino, quien aprovechó el clima y el aislamiento de las calles para actuar sin ser visto. La posibilidad de un asesino en serie que atacaba a conductores en noches lluviosas movilizó a la opinión pública, y las familias de las víctimas organizaron protestas y vigilias. La empresa de transporte ofreció recompensas y apoyo para la investigación, pero el temor persistió. Para intentar capturar al delincuente, la policía utilizó conductores encubiertos en vehículos señuelo equipados con cámaras ocultas y rastreadores. Durante una tormenta particularmente fuerte, uno de los agentes aceptó que Antoine le lo llevara a Saint-Fons. El pasajero subió al vehículo encapuchado, permaneció en silencio y pidió que lo dejaran en una calle sin salida. Al llegar, sacó un cuchillo, pero la gente reaccionó rápidamente y logró detenerlo. Sin embargo, el hombre logró huir en la oscuridad, dejando solo su abrigo empapado y un documento de identidad falso. La policía analizó el material encontrado, pero no logró avanzar en la identificación del autor. El delincuente desapareció durante meses y los asesinatos cesaron. Sin embargo, siguieron surgiendo informes de conductores perseguidos por pasajeros sospechosos en noches lluviosas en otras ciudades de Francia e incluso en países vecinos. El pasajero nocturno se convirtió en una leyenda urbana, tema de debates, podcast y reportajes de investigación. El caso sigue sin resolverse. Las familias de las víctimas nunca han renunciado a buscar justicia, organizar campañas de concienciación y presionar a las autoridades para obtener respuestas. Para los conductores de servicios de transporte, cada tormenta es un recordatorio del peligro oculto que puede acechar en un viaje nocturno, y que bajo la lluvia, el anonimato puede ser el arma más letal. 6. El abrigo empapado. Oxford, Inglaterra, octubre de 2024. El campus universitario, conocido por su ambiente histórico y sus inmaculados jardines, se ha convertido en escenario de una serie de asesinatos que han aterrorizado tanto a estudiantes como a profesores. Todo comenzó una noche tormentosa cuando se encontró el cuerpo de una estudiante de biología cerca del lago, con signos de estrangulamiento y el abrigo de un hombre empapado, cuidadosamente doblado junto a ella. La policía inicialmente trató el caso como un crimen aislado, pero pronto detectó un patrón inquietante. La semana siguiente, durante otra tormenta, un estudiante de ingeniería fue encontrado muerto detrás del edificio de la biblioteca, de nuevo con un abrigo empapado a su lado. El campus entró en alerta. Los grupos de WhatsApp rebosaban de teorías y mensajes de pánico. Los profesores empezaron a recomendar que nadie caminara solo de noche, sobre todo cuando llovía. La universidad reforzó la seguridad, instalando cámaras y aumentando las patrullas, pero el asesino parecía predecir cada movimiento. Comenzaron a circular rumores entre los estudiantes. Se hablaba de un ex empleado, despedido injustamente años antes, que conocía cada túnel, atajo y escondite del campus. Se decía que rondaba por el campus en las noches de lluvia, buscando venganza contra la institución que lo había expulsado. Su nombre, señor Harris, se susurraba en pasillos y dormitorios, alimentando el miedo y la paranoia. Algunos afirmaban haber visto una figura alta con un abrigo grueso vigilando los edificios durante las tormentas, siempre desde la distancia. La policía, presionada por los medios de comunicación y la universidad, investigó el pasado de Harris, pero no encontró ninguna prueba concreta. Había desaparecido tras su despido, sin dejar rastro. Mientras tanto, los asesinatos continuaban. En cada escena, el mismo ritual, el cuerpo cuidadosamente colocado, sin señales de forcejeo, y el abrigo empapado, siempre de hombre, siempre viejo, con un fuerte olor a moho y lluvia, como si hubiera estado guardado durante años. El miedo transformó la rutina del campus. Se cancelaron las fiestas, las bibliotecas empezaron a cerrar temprano y grupos de estudiantes se organizaron para caminar juntos. Se extendió un clima de desconfianza,
Cualquier miembro del personal de mayor edad, cualquier estudiante solitario con abrigo oscuro, era visto con recelo. La universidad contrató seguridad privada, pero el asesino siempre parecía ir un paso por delante, eligiendo a sus víctimas al azar y actuando solo durante las tormentas. En el tercer asesinato, un joven estudiante de literatura fue encontrado cerca del teatro del campus. Los análisis forenses revelaron que el asesino usaba guantes y evitaba las cámaras, moviéndose por zonas sin cobertura de vídeo. El abrigo que se dejó junto al cuerpo tenía las iniciales HL discretamente bordadas en el forro, lo que reavivó los rumores sobre Harris. Sin embargo, la policía creía que el asesino podría estar usando la leyenda a su favor, manipulando el miedo colectivo para ocultarse en medio del pánico. La prensa local y nacional cubrió ampliamente el caso. Los expertos en criminología destacaron el perfil metódico del asesino. Alguien que conocía el campus a la perfección, tenía acceso a información privilegiada y era capaz de integrarse con los estudiantes y el personal. La tensión llegó a su punto álgido cuando, durante una tormenta particularmente fuerte, un grupo de estudiantes reportó haber visto una figura con un abrigo grueso de pie bajo la lluvia, vigilando la entrada del dormitorio femenino. Cuando llegó el personal de seguridad, no había nadie, solo huellas en el barro y un abrigo empapado colgando de la puerta. La universidad intentó volver a la normalidad, pero el miedo era palpable. Los estudiantes comenzaron a marcharse, el profesorado pidió permiso y los padres presionaron a la administración para obtener respuestas. El rector celebró una reunión abierta, prometiendo transparencia y seguridad. Pero la comunidad académica sabía que el asesino seguía suelto y que con cada nueva tormenta, el terror podía volver a comenzar. La policía intensificó la búsqueda, utilizando perros rastreadores, drones y agentes encubiertos. Una noche, mientras patrullaba, un agente avistó una sombra que se movía rápidamente entre los arbustos, pero perdió el rastro del sospechoso en la oscuridad. Días después, encontraron un refugio improvisado en la parte trasera del campus, lleno de ropa mojada, restos de comida y recortes de periódicos sobre los asesinatos. Las huellas dactilares no coincidían con las de ningún sospechoso conocido, y las pruebas de ADN no fueron concluyentes. El caso atrajo la atención internacional, siendo objeto de noticias, podcasts y debates sobre seguridad universitaria. El asesino, apodado el abrigo empapado, se convirtió en una leyenda urbana, alimentando el miedo entre los estudiantes e inspirando teorías conspirativas. Algunos creían que Harris realmente había regresado, otros pensaban que se trataba de un imitador que usaba la historia para engañar a la policía. Hasta el día de hoy, el caso sigue sin resolverse. El asesino nunca ha sido identificado, y los asesinatos cesaron tan repentinamente como comenzaron. El campus de Oxford, antaño símbolo de tradición y seguridad, ahora luce la sombra de noches lluviosas y pasillos vacíos. Para quienes vivieron el terror, cada trueno es un recordatorio de que incluso en los lugares más resguardados, el peligro puede acechar bajo un abrigo empapado, y que en las noches de tormenta, nadie está realmente a salvo. 7. El último refugio. Francia, Campiña Normanda, noviembre de 2023. Una violenta tormenta azotaba los caminos rurales, convirtiendo la noche en un laberinto de relámpagos y charcos. Alrededor de las 10 de la noche, 3 coches, obligados a salir de la carretera principal por la caída de árboles, convergieron en la única gasolinera abierta en kilómetros. El viejo y mal iluminado lugar estaba regentado por un hombre de mediana edad llamado Armand, conocido en la región por su carácter reservado y antipático. Los viajeros, una pareja de alemanes, un camionero español y 2 jóvenes franceses que regresaban de un festival, simplemente buscaban refugio hasta que pasara la tormenta. La gasolinera tenía una pequeña tienda de conveniencia, una sala de espera improvisada y baños al aire libre. El ambiente era frío, húmedo y extrañamente silencioso, interrumpido únicamente por el sonido de la lluvia golpeando el techo de hojalata y el viento aullando entre los surtidores de gasolina. Poco después de la llegada del último grupo, las luces empezaron a parpadear. Armand explicó que los cortes de luz eran comunes durante las tormentas, pero les aseguró que el generador mantendría lo básico funcionando. Los celulares de los viajeros estaban sin batería, y el wifi de la gasolinera, dijo Armand, llevaba semanas sin funcionar. La radio de la tienda solo transmitía estática. El aislamiento era casi absoluto. La tensión aumentó cuando, al intentar pedir ayuda, el camionero se dio cuenta de que todas las líneas telefónicas estaban muertas. La pareja alemana intentó buscar otro refugio, pero encontraron las puertas del estacionamiento cerradas por dentro. El grupo, ahora atrapado, comenzó a preguntarse si la tormenta era el menor de sus problemas. Durante la primera hora, intentaron distraerse hablando, pero pronto notaron detalles inquietantes, cámaras de seguridad apuntando a cada rincón, puertas interiores cerradas y la constante sensación de ser vigilados.
La pareja alemana decidió explorar la estación en busca de una salida alternativa, pero solo encontraron pasillos oscuros y puertas de emergencia bloqueadas con barrotes de hierro. En una habitación cerrada, vieron, a través de la rendija, objetos personales, bolsos, mochilas, abrigos que parecían pertenecer a otros viajeros. La tensión estalló cuando se fue la luz por completo. El generador, que debía suministrar energía, se apagó manualmente. La estación quedó sumida en una oscuridad total, salvo breves relámpagos que revelaban siluetas moviéndose entre las estanterías. El grupo intentó reunirse, pero descubrió que alguien los separaba, cerrando las puertas con llave y bloqueando los pasillos. Gritos ahogados resonaban desde el baño exterior, donde uno de los jóvenes franceses había ido a lavarse la cara. Cuando finalmente lograron derribar la puerta, solo encontraron un charco de sangre y la gorra del joven. La desesperación se apoderó de ellos. El camionero intentó usar la radio, pero los cables estaban cortados. La pareja alemana, presa del pánico, intentó romper la ventana de la sala de espera, pero las rejas de hierro les impidieron escapar. El segundo joven francés, intentando escapar por el almacén, desapareció en la oscuridad, dejando solo un rastro de sangre y huellas en el barro. El camionero y la pareja, ahora solos, se escondieron tras el mostrador de la tienda, oyendo pasos pesados y el tintineo de llaves. Armand, que había estado ausente hasta entonces, apareció en el pasillo con una linterna y un machete. Su mirada era fría y metódica. Apagó la alarma de incendios y comenzó a manipular el panel eléctrico, aislando secciones de la estación y guiando a las víctimas como ratas en un laberinto. En medio del caos, el camionero logró encontrar un destornillador e intentó forzar la puerta trasera. La pareja alemana, escondida en un armario, escuchó a Armand susurrar frases en francés, como si hablara con alguien invisible. Afuera, la tormenta parecía arreciar a cada minuto, ahogando cualquier grito de socorro. El clímax llegó cuando la camionera herida logró abrir paso al almacén externo. Allí encontró restos de maletas, documentos y celulares pertenecientes a otras personas desaparecidas. Al intentar escapar, fue sorprendida por Armand, quien la atacó. Luchó con todas sus fuerzas, logró herirlo y escapó al patio, donde fue encontrada por una patrulla de carreteras a la que llamó un camionero, sorprendido por el silencio de la estación. La policía allanó el lugar y encontró a la pareja alemana en estado de shock, encerrada en el baño de mujeres. Los cuerpos de los dos jóvenes franceses fueron encontrados en el sótano, junto con otros restos y pertenencias de víctimas anteriores. Armand fue arrestado, pero nunca confesó los crímenes y permaneció en silencio durante todo el juicio. El caso atrajo la atención internacional, convirtiéndose en un símbolo de los peligros ocultos de los viajes nocturnos y del terror que puede acechar en lugares aparentemente comunes. La estación ha sido acordonada, pero los conductores que pasan por la carretera durante la tormenta siguen reportando luces encendidas y sombras por la noche. Para quienes sobrevivieron, el recuerdo de esa noche les recuerda que a veces el último refugio puede ser el más mortal, y que, bajo la lluvia, el verdadero peligro puede acechar en el interior. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror sobre asesinatos en días lluviosos. ¿Cuál te asustó más? ¿Alguna te hará ver la próxima tormenta de otra manera? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu favorita. Si disfrutaste de esta inmersión en el lado oscuro de los días lluviosos, no olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda al canal a crecer y me anima a traerte más historias escalofriantes. Y si aún no te suscribes, aprovecha para suscribirte y activar la campanita.